decía yo que la segunda mitad de la jornada de hoy pues iba a ser, iba a poner el centro más que en la indignación en las posibilidades de protagonismo ciudadano, seguramente, ¿no? Si hemos tenido una primera sesión en la que, Kuciak nos ha puesto los pelos de punta sobre el futuro y todo esto con respecto al tratado internacional, en esta sesión de hoy vamos a tratar un tema sobre el que probablemente los movimientos sociales, los movimientos socioambientales podamos influir de alguna manera y sobre el que tendremos que formar una opinión colectiva y hacerla valer en común. La sesión de hoy se titula, la sesión de ahora, la segunda parte, se titula El futuro de la Unión Europea y del euro, ¿no? Voy a intentar ambientarla un poco a ver si hay suerte y no se nos va en debates filosóficos sobre si Europa es esto o lo otro, ¿no? Vamos a ver, desde que estalló la crisis, los movimientos sociales han encontrado un espacio de consenso que parece mentira, ¿no? Pero es un gran éxito. El consenso que se ha logrado en cuanto a medidas económicas. Es decir, por ejemplo, en Sol, en 2011, se dio cita a gente muy distinta y, por ejemplo, el grupo de economía de Sol sacó una serie de puntos en los que, había un gran consenso. Y por refrescaros la memoria, para que veáis lo claro que tenemos algunas cosas, pues os voy a refrescar, los puntos fundamentales de Sol, de economía de Sol, eran reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo interprofesional, auditoría de la deuda externa y moratoria en su pago hasta que concluya esa auditoría, prohibir los EREs en las empresas con beneficios, reforma fiscal progresiva, someter a referéndum el rescate bancario, control democrático a la banca, la tasa Tobin, etcétera, ¿no? Así que yo tenía la esperanza de que con el debate sobre qué queremos a nivel económico más o menos avanzado, centrarlo en qué podemos, quizás, ¿no? Y me sitúo. Cuando desde nuestro ámbito un economista o una economista hace valer estos puntos en una tertulia, en un debate institucional incluso, la respuesta del establishment, del poder económico, del grupo popular y de la socialdemocracia es siempre: esto que planteáis es muy bonito, pero es imposible en el contexto de la Unión Europea y del euro. No se puede plantear esto sin salirse de la Unión Europea, sin salirse del euro, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho en los últimos debates y en las últimas sobre el pasado de la Unión Europea, pero hemos hablado realmente poco sobre el presente, en qué estado está ahora mismo, y sobre el futuro, ¿no? Aparte de la perspectiva que tenemos con el Tratado Transatlántico, pues hemos hablado poco sobre el futuro, no solo sobre lo que nos depara la Unión Europea, sino sobre qué Unión Europea querríamos en el futuro, si es que querríamos alguna, ¿no? Yo propongo una apuesta de máximos para esta sesión, que es ayudar a ver si los ponentes que tenemos en la mesa, que ahora os voy a presentar, ayudáis a los movimientos socioambientales a decidir o a dotarse de un criterio colectivo sobre, qué actitud tener a nivel de consigna política, a nivel, como yo digo, medio en broma, totalmente en serio, a nivel de lemas en pancartas y a nivel de propuestas en programas electorales, ¿no? Y a nivel de, títulos de campañas. En relación a la Unión Europea y en relación al euro, ¿no? ¿En qué medida son realmente incompatibles estos puntos de Sol que he leído con la permanencia de España en la Unión Europea y su pertenencia al euro? ¿Cómo enfrentar las críticas, este tipo de críticas que se hace, ¿no?, tan facilonas de, lo que planteáis es imposible porque está el euro, es imposible porque está la Unión Europea? Y luego, ¿cuál creéis que debería ser la actitud o la estrategia de los movimientos sociales en torno a estas cuestiones de la Unión Europea y del euro, ¿no? Sobre todo
a nivel de consigna política, pero también a nivel de estrategia, ¿no? Yo no os voy a pedir un posicionamiento personal, sino, si es posible, si os planteaseis incluso pues en un punto de vista, pues la perspectiva económica, ¿no? De, mira, si se hace esto, va a pasar esto, si se hace lo otro, va a pasar lo otro, ¿no? No será imprescindible que nadie se declare pro euro, anti euro, ni nada de esto, ¿no? De todas formas, bueno, es que quería dejarlo bien claro para no sesgar el debate, ¿no? Para no coartar el debate. Bueno, voy a presentaros rápidamente. A mi derecha tengo a Pedro Montes, que, bueno, es un economista que ha trabajado muchos años en el Banco de España. Es un economista crítico de una trayectoria inmensa y que, entre muchísimas publicaciones que ha tenido, pues tiene un libro que publicó Trota en 2001, que es La historia inacabada del euro. Y bueno, a mi izquierda tengo a Daniel Albarracín, que es economista, es sociólogo y bueno, ha trabajado mucho las cuestiones laborales y sindicales, y también está trabajando, está investigando sobre la crisis actual de la economía española en clave laboral y en términos de clase, ¿no? Y ya está, quería daros paso sin más. Vamos a ver si hablamos unos 20 minutos aproximadamente cada cual, y a continuación pues tendríamos un turno de debate. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay micrófono o es esto? Es este. ¿O hay que dictarle a esto? No, se habla sin más. Yo hablo sin más. Sí, esto coge el audio. Y ya recoge. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. No es la primera vez que estaba aquí y espero no repetirme mucho en mi versión de lo que creo que hay que hacer con nuestro país y el tema de Europa. Mira, yo creo que el día 25 de mayo han sucedido cosas emocionantes y muy convulsivas en la sociedad española. Después de todo, de aquella fecha, pues el bipartidismo, voy a ser muy esquemático porque no hay tiempo para más, ¿no? El bipartidismo que nos lleva gobernando toda la transición está herido de muerte. Han abdicado al rey, ¿vale? Bueno, han nombrado a tu rey, ¿no? Con a través de de engaños y de unos procedimientos bastante ridículos. Lo tenemos aforado hoy al rey, mientras el presidente Sarkozy está detenido en una comisaría de París, digo que no, y no es menos el presidente de Francia que Juan Carlos, etcétera, etcétera. Como sabéis también, la izquierda, bueno, pues tuvo unos resultados muy favorables. En última instancia, no pasábamos hasta ahora del 5 o 6%, que era Izquierda Unida era la depositaria de ese voto que se pensaba de la izquierda institucional, y hoy tenemos, pues parece que el 20 y tantos por ciento, y supongo que a partir del éxito de Podemos y su buena propaganda y la ofensiva que hay de todo el sistema contra Podemos, pues podemos cerrar mucho. Podemos decir que como izquierda estamos en unas circunstancias excepcionales. Digo porque no habíamos estado nunca tan fuertes, tan convencidos, tan próximos, no decir, a la victoria. No sabemos, ahora hablaremos de la victoria. Y al mismo tiempo estamos, con un régimen que yo creo que está herido de muerte, y es el régimen de la transición. No hay que avanzar acontecimientos, ¿no? Porque también le llamamos, acordaréis, a Juan Carlos el Breve, y hay que ver lo que ha durado. Ya ahora se le dice a el brevísimo, al Felipe, pero teníamos que tener cuidado a ver si es verdad que lo hacemos no solo el breve, sino el brevísimo, y en unos cuantos acontecimientos así multitudinarios y de participación política lo acabamos de echarlo. Bueno, fijaros bien que tanto la izquierda en unas condiciones excepcionales, la situación para la propia izquierda es muy dramática. Y es muy dramática porque tenemos una crisis económica pues terrible. No hay que dar más datos de la situación, ¿no? Quizás la cifra del paro puede servirnos como referencia. Un país con un 25-26% de paro, con una juventud con un 55% de paro, es un país desolado. Es un país que está ahora mismo cayéndose por el precipicio. Y por consiguiente no hay que engañarse de la gravedad. Si a eso añadimos el propio desgarro social que tiene la vida española, como consecuencia de las políticas que en su día empezó a practicar el PSOE y ha seguido el PP con entusiasmo evidente, pues tenemos una situación, niños con hambre, digo, por poner también un ejemplo. Y luego está la propia situación política, que es un régimen agotado, unas instituciones corruptas y podridas, ¿no? Por así se puede decir que el país es un basurero, es lo que queráis, como queráis expresarlo.
Pero esto no es un país normal en ninguna condición. Y por consiguiente diríamos, hombre, la izquierda tiene pues eso, unas condiciones excepcionales, dentro de que todo el marco en el que tiene que desenvolverse la izquierda es muy, muy adverso. Fijaros bien, por consiguiente, que diríamos, pues ya estamos en las mejores condiciones, no solo de derribar al régimen de la transición y antidemocrático, y etcétera, etcétera, sino que estaríamos en condiciones de poner, eso es, de dar solución a nuestros problemas. Y es aquí donde empieza el gran problema que tiene nuestro país con el tema de Europa. La izquierda no solo tiene que efectivamente cambiar el marco operativo, ¿no? Poner gente honrada, cambiar los hábitos antidemocráticos, etcétera, etcétera, sino que lo que espera la sociedad de la izquierda, como es normal y la izquierda necesita, son soluciones a los problemas. Y es aquí donde yo creo que está el nudo del gran problema que tiene ahora mismo la izquierda y nuestro país. Han ganado muchos votos Izquierda Unida, ha ganado muchísimos votos y va a seguir ganando sin duda Podemos, pero yo, desde mi punto de vista, la izquierda todavía no ha dado con la clave para dar las soluciones a los problemas que tiene el país. Y de hecho se sabe, bueno, pues que el programa a Podemos en ese acoso permanente que tienen los medios, pues lo han cogido un poco con el tema, por ejemplo, económico, lo han cogido con el tema de su programa, y se ha visto que bueno que tiene fallo, que no es posible hacerlo. Izquierda Unida le pasa lo mismo desde hace mucho más tiempo, porque viene proyectando una política, él dice socialmente progresiva, pero cuando proyecta esa política se encuentra con un muro y una barrera de absoluta e irrebatible, y es las condiciones que nos está imponiendo Maastricht y la política que la Troika nos impone. Y este es el marco actual que hay. La Troika, además, no es que sean unos poderes, como dice, espirituales o etéreos. La Troika es un conjunto de gente o de instituciones que mandan. Y mandan con una virulencia, decimos por ahí, con una energía propia de lo que ocurre cuando un país como el nuestro está tan endeudado que en última instancia se puede considerar que es un país en quiebra. Este país no puede hacer frente a sus deudas, y en la medida que esto ocurre, pues lo que hay que pensar es que la Troika, cuidadora de los intereses de los acreedores, por así decir, nos tiene tan atrapados por todas las partes que en última instancia lo que dice la Troika hay que cumplirlo estrictamente. Y de hecho acordaréis cuando el cambio que tuvo que operar Zapatero, cuando una madrugada dice que pasó muy mala noche y se vino a contarnos, ¿no?, que tenía que cambiar el proyecto. Os veréis lo que ha hecho luego el PP, cómo cambiaron hasta la Constitución, en menos que todavía han cambiado el sistema de la monarquía, ¿vale? Y nos encontramos por consiguiente con que la Troika manda mucho, y manda además con los poderes estos económicos que determina que es que, bueno, o haces lo que digo o absolutamente te estrangulo. Y esto no es una frase barata. La Troika tiene tales poderes, y si dijera de crearle dificultades a España, se las podría crear en minutos, en días, ¿no? Cuando bastaría, por ejemplo, que el Banco Central Europeo, que ahora está alimentando un poquito la liquidez de los países más afectados, se pusiese un poquito más rígido para que toda esa euforia que hay con la prima de riesgo, y que ahora ya estamos creciendo y ya vamos saliendo, todo se fuese al garete, pero en días. Y sería decir, pues este país tiene que pagar mucho, y este país depende de la Troika, y si la Troika dijese que no se están haciendo las cosas bien, pues nos hundiría. Esta es la posición. Entonces lo que hay que plantearse es ¿qué va a hacer la izquierda? Y yo creo que las cosas están muy claras. Mirad, compañeros y compañeras, yo creo que hay poca discusión. Aquí estamos en una encrucijada, y el país tiene que decir, o tomo este camino o tomo este otro. Y no hay puntos medios, y no hay ambigüedades, y no hay decir esperemos a ver qué pasa y si se evolucionan los acontecimientos para poder digerir más fácilmente lo que pensamos que hay que hacer. Las dos alternativas que hay sobre el tapete, y son con toda crudeza, son la de la Troika, la que impone la Troika, que no es más que la política de ajuste, de recorte y neoliberal que se viene aplicando desde ya tiempo indefinido, del año 2010, en particular cuando fue Felipe Zapatero el que dijo que había que cambiar los criterios, y como habéis visto cómo lo ha seguido aplicando el gobierno del PP. Pero esa política es la que va a seguir, y no hay sobre esto que no tiene que haber ninguna duda. Se va a seguir porque la situación de la economía española en estos momentos, en eso que he hablado determinante de lo que es la deuda, de lo que puede, y si está en quiebra o no está en quiebra, es bastante peor que como estábamos al principio de la crisis. No diré más que un dato de referencia. La deuda externa que tiene este país supera son 2 y pico billones de euros.
y eso hay que pagarlo. Digo, si queremos estar en el entorno de Europa. Y la deuda pública, que es otro de los conceptos, ¿vale?, que hay que manejar, porque esta es la deuda que tiene todo el Estado, tiene todos los agentes económicos del país con respecto al extranjero. La deuda pública es la que tiene el Estado, bueno, las administraciones públicas, con respecto a quien tenga la deuda. Que una parte la poseen los propios habitantes de nuestro país, los propios nacionales, y otra parte es extranjera. Bueno, pues así como la deuda externa está más o menos estabilizada en los 2,3 y pico billones, como consecuencia de este profundísimo ajuste, de esta paralización económica, de los 6 millones de parados, etcétera, etcétera, la deuda del Estado, como consecuencia también de lo que ha ocurrido en la economía, hoy empezó en el año 2008, era del 40% del PIB, 40% de unos 400.000 millones, y hoy está ya en 1 billón. Quiero decir que en un año, en 5 años, pues bueno, 5 o 6, es que no, ¿vale? Se ha multiplicado eso, la deuda por 3. Y esa es una deuda que está ahí y que habrá que pagarla o habrá que no pagarla. Pero en todo caso que se sepa que la situación es tan dramática como que tenemos una deuda mucho mayor y mucho más grande que cuando empezó la crisis económica. Cuya crisis es verdad que tuvo sus orígenes en Estados Unidos, donde se quiera, pero realmente ya nuestro país la había gestado. Nuestro país estaba en crisis antes de que estallase la crisis financiera internacional. Esta es la alternativa. Y ya nos lo han dicho. Mire, usted tiene que seguir reduciendo el déficit, tienen que seguir aplicando ajustes, tienen que seguir regulando el mercado laboral, tienen que seguir, bueno, lo sabéis, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día. ¿Qué ocurre con esta política? Pues también sabemos las consecuencias. Esa política nos lleva a una especie de hundimiento progresivo, a una especie de degradación colectiva, de pérdida de los son derechos y de pérdida de lo que son condiciones de vida materiales de la inmensa mayoría de la población, con un añadido que hay que poner de manifiesto, y es que es inútil. Como estáis viendo, por más que aprietan, por más que hacen cosas terribles contra la población, seguimos siempre en el mismo estado. Y si no estamos en el mismo estado, es peor. No sé si os dais cuenta la naturaleza de la oferta que en última instancia tenemos, del primer camino que tenemos. Y el primer camino es decir, bueno, pues ya está. No, como estamos en el euro, como no queremos desprendernos de Europa, como tenemos que ser disciplinados con lo que nos impongan las instituciones europeas, la troika, etcétera, etcétera, pues tenemos que someternos. Y esto no hay, y ya lo digo, es una sucesión sucesiva de recortes, ajustes que van a venir, que ya están otra vez calentando, y si no, no lo anuncian. Como digo, y esto es importante tenerlo en cuenta, que si esto fuesen soluciones, pues diríamos, bueno, nos hemos equivocado en el pasado, hemos hecho opciones muy equivocadas, hemos gastado más de lo que hemos podido, estas tonterías que se dicen muchas veces, pero el tema es este. O aceptamos lo que Dios nos diga la troika, o el país está digamos, en la bancarrota absoluta. La otra alternativa, y es la que defendemos alguna gente, muy poquitos todavía, pero ahora me referiré a que se ha cambiado bastante la situación, es aquella que decíamos, a ver, Europa, no solo por lo que nos ha pasado a los españoles, sino por el conjunto de circunstancias que hoy dominan en Europa, es un desastre. Es un desastre porque vemos que está paralizada, está dividida, lo que se suponía que iba a ser un estímulo para ir uniendo los pueblos cultural, social, políticamente. Estamos hoy todavía, ¿no?, en una guerra permanente y continua económica entre unos estados y otros. Y luego, sobre todo, no solo que el proyecto de Europa se ha ido a pique, sino que además estamos viendo que hay dramas o situaciones políticas y sociales en algunos países que rozan la locura. Y digo la locura porque así como hemos pasado todas las sociedades han pasado muchas fatigas, muchos sufrimientos, muchas penas, eso tenía antes una razón de ser, y es que efectivamente el desarrollo económico no permitía pues satisfacer todas las necesidades que teníamos. Ahora estamos sufriendo mucho, padeciendo mucho, haciendo a la gente, digamos, crearle una inseguridad, un tipo de vida absolutamente absurdo, pero además con todos los medios a nuestro alcance. Por así podríamos hacer otro tipo de vida. Y esto es también muy dramático. Como decía entonces, tenemos o la alternativa de someternos o la alternativa de decir, bueno, Europa es un desastre y Europa nos ha llevado a este callejón sin salida que tenemos en este instante. Y vamos a tener que poner los medios, vamos a tener que coger el toro por los cuernos, vamos a tener que decir que nuestro país quiere deshacerse de los vínculos y de las obligaciones y del dogal que supone el euro. No entra ahora lo que supone el euro, pero como sabéis supone dos o tres cosas fundamentales entre las concesiones. Una, que no tenemos una moneda propia, por la cual no podemos hacer que nuestra economía sea competitiva más que a través de estos ajustes permanentes de salarios y recortes. Y segundo, no tenemos una política monetaria propia. Y hoy nos encontramos con que toda la política que tiene que hacer el Ejecutivo nuestro, pues está condicionada al dinero que le den por Europa.
Y eso le lleva a esa política fiscal donde tienes que luchar mucho por reducir el déficit, inútilmente por otra parte, como se ve, y al mismo tiempo toda esa política regresiva se traduce en más paro, más degradación de condiciones, etcétera, etcétera. Y diría por consiguiente que, bueno, esta es la alternativa. Cuando hablamos algunos de que hay que romper con Europa en el tema de la moneda única, luego ya veríamos si es solo la moneda única, si es la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo sabemos que estamos eligiendo un camino muy traumático, porque este país no va a salir de la crisis y de la situación que ha alcanzado, pues sin coste y sin pagar un precio muy alto como consecuencia de la gravísima y de pavorosa crisis que tenemos. Pero hay como una opción. O nos vamos hundiendo poquito a poquito con la troika y cada día nos van aplastando un poquito más en todo, digo, no solo la economía, los derechos sociales, sino también los políticos, porque hay que entender que una política de este corte agresivo económica, de este corte tan regresiva socialmente, también lleva, ¿no?, sus componentes políticos, ¿no?, de represión o bien decimos vamos a intentar vamos a coger el camino duro, porque no cabe duda, pero vamos a intentar, eso es, plantearnos otro camino que nos permita a medio plazo, y si queréis, ¿no?, con alguna esperanza, pues recuperar ese país. Y esto es lo que sostenemos algunos con bastante, firmeza, en el sentido de que ya no queremos discutir más de si euro sí o euro no. Algunos ya hemos pasado toda esa fase de debate, de discusión. Hemos llegado a la conclusión de que o nos vamos de Europa en el sentido de romper con la unidad monetaria o no tenemos ninguna salida. Y esto que lo tenemos nosotros, estamos ya convencidos, es lo que todavía no descubrimos en ninguna de las fuerzas emergentes de la izquierda. Y por eso me refería al problema que tenemos con la izquierda. Porque, pues mira, el otro día, el domingo, tan simple como esto, el Consejo Político de Izquierda Unida, que está haciendo una reflexión profunda de lo que ha cambiado en la política, de cómo hay que hacer nuevamente la política, etcétera, etcétera. Habéis visto cómo se ha impulsado pues a un joven, ¿no?, casi equivalente de Podemos, a Pablo Iglesias, ¿no? Pues viene eso, quiere también ellos participar en el nuevo ciclo político que se abre, ¿vale? Pero cuando yo estuve en el Consejo, y no soy de él ya, pero había un párrafo que me sorprendió mucho. Dice aquí las alternativas económicas son dos, ¿no? O las salidas económicas son dos. Una, aceptar la salida neoliberal, especulativa, monetaria de la troika, y otra, tener una política socialmente más progresista, ¿vale?, ponerse a crear empleo, etcétera, etcétera. Y eso es falso porque si efectivamente las dos opciones son o sufrir o no sufrir, pues casi ni el PP preferiría la de sufrir, diría, hombre, pues vamos a hacer otra política. ¿Qué pasa? Que no es posible hacer otra política. Y cuando Izquierda Unida vende que hay que hacer otra política, pues lo primero que le dice Rajoy desde la tribuna del Congreso es, muy bien, usted quiere hacer otra política, ¿y cómo se hace? Si yo es que necesito dinero para pagar la sanidad, o yo necesito dinero para pagar las escuelas, pues yo no tengo dinero, porque tiene que dar a Europa. No voy a decir con esto tampoco que sea justificada la política del PP, porque evidentemente en márgenes caben dos tipos de políticas. Una política tan cruel y tan dura y tan gamberra en última instancia y tan canalla como la hace el PP, y caben políticas más suaves, más matizadas. Pero en todo caso, la crudeza de la alternativa está ahí puesta. Y esta es la que, Izquierda Unida no se ha enterado, ¿vale? Y le pasa igual a los compañeros de Podemos, que son, como sabéis, más simpáticos casi que nadie, ¿no? Pero cuando se les lleva a la política de decir, muchachos, que hay que solucionar los problemas. No se trata de denunciar los problemas, que eso para denunciar ya llevamos mucho tiempo todos. Y a ninguno nos gusta el paro, a ninguno nos gusta que recorte la sanidad. Pero el problema es que una alternativa política tiene que decidir en nombre tiene que enseñar el camino. Y eso de que nosotros no nos ponemos delante, al contrario, hay que ponerse delante de la gente, delante de aquella gente que te da los ánimos, que te da el impulso político, para decir, esto es lo que creemos que hay que hacer. Y compañeros, no se está dando. Y eso es un drama real en nuestra política y en la izquierda. Y tengo que decir ya, para hacer propaganda de mi organización, yo estoy del Frente Cívico, y el Frente Cívico como organización no ha aprobado la salida del euro de una forma, como dice, de principio, de manifiesto. Pero hemos hecho ya jornadas muy importantes, algunas sobre el tema del euro, y la posición del Frente Cívico es que hay que romper con Europa. Ya lo digo, eso es lo que tenemos. Y señalaré dos condiciones, voy con la lengua fuera. Esto es que además he salido de Madrid y había un atasco y he venido con la lengua fuera y sigo por lo menos estoy entrenado, como veis. Como veis estoy entrenado, ¿no? Como veis. Bueno,
No, hombre, si es que vivo muy lejos. Si es que vivo muy lejos. Y tenía que haber salido esta mañana para venir aquí al transporte público. Pero mira, yo te enseño. Esta mañana ya he comprado el ticket de julio, o sea, no vayamos. No, lo digo porque una vez pillaron, fue a Mitterrand, ¿a quién fue? A un presidente francés que Giscard d'Estaing, que era un señorito, como sabéis, y le explicaron que si sabía cuánto costaba un billete de metro. Y claro, el tío no sabía que iba a saber, ¿no? Y ya está, y ahí perdió muchos votos populares. Bueno, pues os digo que yo vengo hablando del euro y hablo de macromagnitudes, pero mi vía normal de transporte es el autobús o el metro, ¿vale? Bueno, y la otra cosa, a ver qué ves. Sí, estaba diciendo que fijaros bien que estamos proponiendo cosas duras, pero empieza a haber una gran ventaja en la situación de los que postulamos, que la única salida que tenemos es enfrentarnos a la salida de la Unión Monetaria. Y son dos cosas. Primero, que Europa está hecho unos zorros. Por así decir, que entramos en una crisis y esa crisis no se ha resuelto todavía. Luego, lo que parecía entonces un discurso muy agresivo, un discurso un poco meditado, un discurso que era muy rupturista, o por decir tontamente rupturista, que todavía no estaban las condiciones para esto, pues hoy ya empieza todo el mundo a decir, hombre, pues hay que ir pensando otras cosas. Segundo, que la propia alternativa tiene ya hoy muchísima más audiencia que tenía hace unos cuantos años, ¿vale? Lo digo no solo en nuestro país, donde, como veis, eso de salir del euro se discute. Antes, bueno, yo he sido un partidario del no euro, podéis imaginar, desde que era niño, ¿vale? Pero me he encontrado con que había un tiempo en que no se podía exponer esto, porque parecía que era, pues te llamaban retrógrado, antieuropeo, o sea, yo qué sé, todos los adjetivos que se inventa la gente cuando no tiene muchas razones, o teniendo razones, bueno, quiere atizarte bien duro, ¿vale? Y me atizaron bien duro, pero bueno, pues ya nos faremos con el tiempo. Y digo que empieza a haber en la opinión pública pues mucha discusión de este tema, y espero que la haya igualmente en las formaciones políticas que van a dirigir un poco esta rebelión que tenemos pendiente contra el sistema. Pero el que se confunda en esto se está confundiendo fundamentalmente en el recorrido que tiene que hacer la izquierda. Y yo, desde luego, voy a poner todos los medios para que la izquierda no se confunda otra vez, como siempre ocurre o como ocurre con frecuencia. Y ya está, muchas gracias. Los 9 puntos. Bueno, tienes la palabra. Bueno, pues nada, voy a intentar ceñirme al tiempo, pero es efectivamente un tema que no ha conseguido reunir el consenso todavía de la izquierda, es por varios motivos. Uno, porque efectivamente ha habido un debate insuficiente por un lado, y por otro lado por lo que tiene de controvertido y de complejo la cuestión, ¿no? Yo, Pedro para mí es un maestro y bueno, de hecho hemos compartido la redacción de un libro que hacemos con el euro en ACAL, esa colección que hacemos, que creo que es bastante ilustrativa y pedagógica, y compartimos el diagnóstico de la situación, yo creo que con bastante similitud. Ahora bien, hay matices, elementos de carácter táctico que merecen la pena ponerse sobre la mesa para que puedan ser discutidos y para, en fin, también contribuir a esa estrategia que también está poco perfilada o que está poco consensuada en el marco de la izquierda. Yo quisiera comenzar, bueno, primero diciendo que efectivamente la instauración del euro se hizo en un contexto completamente inapropiado, injusto y desaconsejable desde todos los puntos de vista técnicos. Contábamos con recomendaciones de diferentes economistas que habían ya advertido de algunas características que deberían cumplir un área monetaria, que desde luego la Unión Europea y la zona euro no reunía en modo alguno, ¿no? En un contexto donde se implanta pues muy rápido lo que llamo yo el sistema euro, que va más allá de únicamente la instauración de la moneda única, ¿no? El sistema euro es una arquitectura en la que se construyen las bases económicas y monetarias de la Unión Europea, de la zona euro en particular, en la que hay tres pilares que la constituyen y que son importantes de analizar en un común conjunto articulado
que tiene consecuencias concretas, ¿no? Desde luego una de ellas es la instalación de esa moneda única, pero la moneda única no se implanta en un contexto en el vacío, sino que se hace también en el marco también de otras políticas e instituciones que se van a llevar a cabo. En primer lugar, el modelo de Banco Central que se plantea para la Unión Europea es especialmente singular, un Banco Central que va a gobernar la política monetaria, en el que, en fin, va a desarrollar una política monetaria basada en la política monetaria expansiva en términos históricos, aunque no comparativos, desde el punto de vista de las diferentes zonas del mundo, basado en la flexibilidad cuantitativa en la que facilita crédito, en este contexto, al sistema bancario, pero que especialmente ya en el periodo de crisis más reciente no se traduce en el cumplimiento de la función social de crédito que necesariamente el sistema financiero debiera cumplir, ¿no? El Banco Central es un mecanismo que pone en primer lugar en su orientación de política monetaria el control de la inflación frente a otro tipo de criterios, y además en la situación de una moneda única en la que hay ausente una política fiscal armonizada, un presupuesto público sólido y amplio que permita compensar las desigualdades, tiene efectos completamente atroces desde el punto de vista de la evaluación de las condiciones laborales, sociales, fiscales, como un marco competitivo que impone al desarrollo de las economías europeas. Y el tercer elemento fundamental de ese pilar del sistema euro son las políticas de austeridad que se inauguran desde el Tratado de Maastricht como poco y que llegan hasta los pactos fiscales más recientes y que impiden que haya una política pública creciente, que el presupuesto público europeo no alcance más allá del 0,7% del Producto Interior Bruto, y que imponen a los Estados miembros pues un máximo de déficit público, o incluso en algunos, en el caso español, como sabemos, en el artículo 135 de la Constitución, la priorización del pago de la deuda pública, que en el fondo tiene detrás y esconde una política de socialización de las deudas privadas y una conversión, por consiguiente, en las deudas públicas, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de cuestionar este sistema euro en sus diferentes aspectos y, bueno, conocer también qué consecuencias tiene este sistema euro. En este sentido, la disparidad de balanzas de pagos entre los países con una productividad más poderosa que otros va a tener una situación que va a tender al superávit frente a los países que tengan una situación de peor inserción en la visión europea del trabajo o peor niveles de productividad, pues van a tener una situación de déficit permanente en ausencia de mecanismos compensatorios. Esto va a producirse, a acrecentarse, como hemos estado viendo, y detrás de esto es la condición de fondo que tensiona el incremento de las deudas en los países de la periferia europea. En segundo lugar, el proceso de dinámica de sobreendeudamiento de la periferia tiene que ver con esto, como digo, y esto va a reforzar sistemáticamente la posición acreedora de los países superavitarios, los países centroeuropeos y nórdicos en el marco europeo, ¿no? Es un sistema euro hecho a la medida del capital europeo globalizado, a las transnacionales que operan más allá de las fronteras nacionales y que está al servicio también del sistema financiero privado, ¿no? Hay un debate que se plantea que no es fácil de dirimir, pero que yo planteo en términos de esta pregunta: ¿cuál es la crisis? ¿Cuál es el origen de la crisis en este contexto, ¿no? Ni que decir tiene que el diseño del sistema euro estaba abocado a crear crisis concretas específicas en el marco de la Unión Europea, y por tanto el sistema euro va a generar por sí misma crisis en el medio plazo. Otra cosa bien distinta es plantear si esta crisis ha sido exclusivamente causa de este diseño perverso de la Unión Europea o si tiene otros factores que también han podido influir en el contexto. Desde mi punto de vista, yo creo que desde por lo menos los años 90, aunque hay rasgos anteriores de todo esto, a partir de la crisis de los años 70 podemos señalar que en fin,
se produce una crisis de sobreproducción desde entonces, una crisis de sobreproducción que se trata de enfrentar por las políticas neoliberales que se ponen en vigor con políticas de austeridad que persiguen la restauración de la tasa de beneficio, por un lado, que por sí mismas habrían abocado a una situación de recesión generalizada. Sin embargo, ocasionó una situación de crecimiento rampante, pero no como se auguraba, una situación de depresión como sería propio de unas políticas recesivas producto de las políticas de austeridad. En este sentido, creo que hubo elementos extravagantes, heterodoxos, que se introducen al nuevo formato de neoliberalismo moderno, que yo llamo neoliberalismo de Estado, en el que cambian las formas de comportamiento del Estado. El Estado crece, pero crece para servir al capital, para rescatarlo, para subvencionarlo, y también para aplicar políticas de austeridad contra los servicios públicos, etc. Pero también este neoliberalismo es extravagante desde el punto de vista de la implantación de una política monetaria y de una desregulación del sistema financiero como no se había visto nunca. Esto condujo a facilitar el crédito de manera masiva, a dejar que el sistema financiero privado campase a sus anchas con la desregulación en todos los órdenes de su comportamiento, y por tanto esto se tradujo en un elemento de compensación relativo de las políticas recesivas que planteaban las políticas de austeridad, pero que tuvo un periodo de desarrollo que se agotó. Consiguió que la economía capitalista consiguiese niveles de acumulación rampante, pero positivas, y se agotó porque produjo un nivel de endeudamiento de la economía privada, principalmente, del sistema financiero privado y de las economías y de las empresas industriales, que se tradujo finalmente, a partir del año 2007, en una caída de la tasa de beneficio efectiva. En términos de Shaikh, viene a decir es que se combina tanto una caída de la tasa de rentabilidad operativa como el incremento de los costes financieros producto de la deuda, hacen que efectivamente los niveles de posibilidades de reinversión con el excedente creado sean especialmente bajos, ¿no? En este sentido, esto yo creo que es la causa final de la crisis, en la que evidentemente los elementos de inestabilidad del sistema euro ha contribuido decisivamente a agudizar los problemas de la crisis, si bien, en mi opinión, el sistema euro no es más que la forma institucional en que las políticas de financiarización toman lugar y cobran forma en la Unión Europea. En otros países del mundo, otras zonas del mundo han adoptado otras formas. La política de la Reserva Federal es otra manera. Las políticas de Japón sería otro estilo de financiarización de la economía. En la Unión Europea la financiarización pasa, entre otras cosas, por la implantación del sistema euro en particular. Entonces, yo creo que efectivamente hay que criticar el diseño del sistema euro, pero detrás de esto está la crisis del sistema capitalista, en el que desde luego no va a ayudar en nada el diseño de la Unión Europea tal y como lo tenemos, ¿no? Por tanto, tenemos una situación en la que, como vemos, hay una situación en la que hemos atravesado una situación entre la depresión y la recesión, y ahora mismo atravesamos un estancamiento, ¿no? Un estancamiento de la economía europea, aunque cabría diferenciar entre los países del norte y los países del sur. Bueno, la situación del sistema capitalista es, a mi juicio, de una incorporación a la decadencia o la fase más más depresiva de la onda larga que estamos atravesando y que en el marco de la Unión Europea es netamente decadente. Esto supone que los ciclos económicos, las crisis industriales periódicas que van a darse en la Unión Europea están afectadas por este marco, aun si bien las consecuencias son diferentes en el norte y en el sur de Europa. Lo que estaba produciéndose en el norte de Europa es una situación de oscilación entre crecimiento rampante y estancamiento aproximadamente, mientras que en el sur de Europa lo que asistimos es una situación de estancamiento, de recesión o depresión, ¿no? Y esto vamos a oscilar entre una
situación y la otra de ahora en adelante mientras el sistema no cambie. Es la lógica del sistema y este es un poco lo que va a producirse. El sistema euro lo que viene a hacer es trasladar excedentes del sur al norte a través de mecanismos de extorsión de la deuda y de todas las políticas de austeridad. Y estos son elementos también que por los cuales le beneficia a los países del norte y además mantiene el cortijo del mercado europeo para las grandes transnacionales, para las corporaciones globalizadas en el marco europeo. Desde luego, ahí las empresas que no se manejan fuera de sus fronteras podrían tener tentaciones de defender una moneda nacional y no el euro, ¿no? Como pasa en Alemania, algunas empresas que manejan el mercado interior. Eso sí, la economía alemana está volcada más de un 50% hacia el exterior, por eso defiende el euro en este sentido. ¿Cuáles son las tendencias a medio plazo desde mi punto de vista? ¿No? Yo creo que estamos atravesando una agonía que puede ser muy duradera, y también vamos a asistir a situaciones de colapso, especialmente en el sistema bancario europeo. Hay una política desesperada por sostener al sistema bancario europeo y eso se hace a través de extorsionar a la población europea con mecanismos de ajuste de diferente naturaleza. Pero también existen tentaciones tanto de recentramiento, en el sentido de que ante una espiral de crisis en la periferia hubiese un proceso de expulsión de algunos países, que todavía no se va a dar, pero podría darse en algún caso ejemplar más adelante, en el que el euro se circunscribiese a un grupo de países selectivo. O bien tendencias, especialmente en la extrema derecha lo defiende así, de repliegue nacional proteccionista, tratando de restaurar la moneda nacional anterior. Bien, ¿qué hacer ante todo esto? Bueno, pues yo creo que efectivamente la refundación de la Unión Europea en este marco institucional es improbable, es ilusorio y además desde el punto de vista de institucionalidad es imposible porque exigiría la unanimidad de todos los Estados miembros, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar por algún sitio, hay que empezar a quebrar toda esta situación porque esto es un corsé terrible para los pueblos europeos. Bien, Pedro planteaba dos alternativas. Yo creo que hay una tercera. La alternativa de salir del euro tiene consecuencias en el sentido siguiente. Para Europa, si sale Grecia, Portugal e Irlanda, dado su tamaño, las consecuencias serían absorbibles aunque duras. Una crisis bancaria significativa, importante, pero dentro de ese marco sería todavía absorbible. Lo que no sería absorbible es que Italia o España declarase su salida, el impago de la deuda, por ejemplo, y que se traduciría naturalmente en la expulsión. Esto además implicaría a escala internacional también a Estados Unidos, porque tiene, aparte de los CDS, los tienen empresas, sistema financiero norteamericano y depende directamente, son seguros de impago que están protegiendo o están condicionados a la situación del euro en la Unión Europea. ¿Qué pasa si un solo país sale del euro? Estaría abocado a una situación de empobrecimiento por importaciones más caras, aumento de la inflación, encarecimiento de la deuda externa, aislamiento financiero, comercial y político, pues, por lo menos durante 2 o 3 años, ciclos de devaluación competitiva que tendrían una espiral sin fin y quizás tendrían elementos compensadores, pero que no se vislumbraría su final, abocaría a mecanismos de competitividad entre diferentes pueblos europeos y el instrumental que se recuperaría del Estado-Nación quizás sería para un solo país insuficiente de cara a enfrentarse a los mecanismos del capitalismo global. En este sentido, lo que se plantea es que hay otra alternativa, que es, efectivamente, el sistema euro tiene que estar puesto en cuestión, la salida del euro no puede ser un tabú, y debe enfrentarse a una política de desobediencia para los tratados institucionales de la Unión Europea,
pasando del Tratado de Lisboa hasta no reconocer el artículo 135 de la Constitución española y desde luego emprender el impago de la deuda como elemento prioritario. Sin duda esto no va a ser del agrado de la Unión Europea y naturalmente lo que sucederá es posiblemente la expulsión del país. Ahora bien, la cuestión es que la iniciativa es, primero tenemos que hacer una política por nuestros propios medios, por nuestros propios instrumentales y no hacerlo solos. En la medida de lo posible no hacerlo solos. Es necesario que más de una serie de países, 3, 4, 5, emprendan una dinámica lo más sincronizada posible, tanto de desobediencia, tanto del impago de la deuda, tanto como de cooperación entre ellos, iniciando desde mecanismos que ya están habilitados en la Unión Europea como la cooperación reforzada hasta directamente integrar los diferentes aparatos estatales para una integración económica, una convergencia real, colaboración comercial, financiera y de inversiones de cara a integrar esas economías alternativas. Esto permitiría amenazar con la salida del euro, puede ser una buena medida de cara a negociar un replanteamiento de las reglas de juego de la Unión Europea. Posiblemente esto no servirá para nada y abocará a la expulsión, pero si ganamos tiempo para construir las condiciones de que haya una convergencia real entre países del sur, en que tengamos mecanismos cooperativos que nos permitan estar en condiciones de enfrentar los años sucesivos, en la que tengamos un aislamiento financiero, que podamos cooperar entre varios países, en la que podamos enfrentar con el respaldo popular la dura situación que va a conducir este escenario, será mucho mejor que una salida unilateral de un solo país. Si hay que salir del país, que sea por lo que nos expulsen, en primer lugar, y eso sería un paso atrás que debería pensarse para dar 2 pasos adelante. Necesitamos construir un área supranacional alternativa, internacionalista, con otros parámetros. Hay que tensionar a la Unión Europea y también tratar de buscar alianzas internacionales. No podemos hacerlo solos. Esto, si de otra manera, el aislamiento puede ser bastante asfixiante. En cualquier caso, lo será. Pero será mucho mejor si las condiciones se preparan, que si no se preparan, será mucho mejor si lo hacemos acompañados que no aislados, ¿no? En fin, la cuestión es una cuestión de gestión de tiempos. Naturalmente, el euro tiene días contados y el sistema bancario y nos van a presionar enormemente. Pero hay una alternativa en la que necesitamos que los pueblos europeos, damnificados por este modelo del sistema de euro, se alíen y planteen una alternativa desde ya, construyendo un área supranacional solidaria en estos términos, que pueda conducir a que se den en un momento dado las condiciones para construir un banco central, por ejemplo, de los países del sur, que pueda construir una moneda diferente, pero no necesariamente la peseta, en la medida de que eso sería un paso atrás, ¿no? Y con esto, lo dejo aquí para que haya pie para el debate. Muchas gracias.